La tragedia de Armero, ocurrida la noche del 13 de noviembre de 1985, no solo fue una de las mayores catástrofes naturales en la historia de Colombia, sino también el origen de una serie de misterios, apariciones y fenómenos que hasta el día de hoy siguen aterrorizando a quienes se atreven a hablar de lo que sucedió realmente esa noche. Muchos lo recuerdan como el día en que la tierra cobró vida, el día en que el infierno se abrió bajo el suelo de una ciudad que ya estaba condenada. Pero detrás de las cifras, de las imágenes de destrucción y de lodo, hay una historia mucho más oscura, una historia que algunos aseguran fue escrita con sangre, sacrificios y fuerzas que no pertenecen a este mundo. Lo que te contaré esta noche no es solo una tragedia natural, es una cadena de eventos inexplicables que se niegan a morir, porque el alma de Armero sigue viva, clamando justicia desde la oscuridad. Todo comenzó semanas antes de la erupción del Nevado del Ruiz. Varios habitantes de Armero afirmaban haber tenido sueños extraños, premoniciones cargadas de desesperación y miedo. Algunos niños aseguraban ver sombras caminando por las calles al anochecer, figuras humanas cubiertas de lodo que los observaban desde las esquinas. Las madres decían que escuchaban susurros en los patios, voces que decían váyanse, váyanse de aquí. Pero nadie las tomó en serio. La iglesia local incluso prohibió hablar de esas visiones, diciendo que eran tentaciones del diablo. Hoy, muchos sobrevivientes creen que esas apariciones eran las almas de los muertos que intentaban advertirles de lo que iba a venir. Dicen que una semana antes de la erupción, una procesión fantasmal recorrió el cementerio en silencio, llevando velas encendidas bajo la lluvia. Nadie se atrevió a seguirlos. El volcán rugía, pero Armero dormía. Esa noche, el aire se volvió pesado, como si el cielo mismo presintiera la desgracia. Testigos aseguran que, antes del flujo de lodo, se escuchó un grito desgarrador proveniente de la montaña, un lamento que retumbó en todo el valle. Algunos creyeron que era un trueno, otros juraron que era un sonido humano, como si miles de voces hubieran gritado al mismo tiempo. Luego vino el silencio. Un silencio que solo fue roto por el rugido del barro caliente devorando casas, autos y personas. Los relojes se detuvieron a las 11:30 de la noche, y a partir de ese instante, Armero dejó de existir. Pero lo más escalofriante comenzó después. En los días posteriores al desastre, los rescatistas empezaron a reportar cosas extrañas. Había cuerpos que aparecían en posiciones imposibles, como si hubieran intentado arrastrarse hacia algo o alguien. Algunos cadáveres tenían los ojos abiertos, fijos hacia el norte, donde estaba el cementerio. Lo más inquietante fue que muchos aseguraban escuchar susurros entre los escombros, voces que pedían ayuda cuando ya no había nadie vivo allí. Soldados y voluntarios afirmaban ver figuras moverse entre el lodo, sombras humanas que desaparecían cuando se les apuntaba con linternas. Incluso hubo quienes aseguraron haber sentido que los tomaban del brazo o les susurraban el nombre, como si los muertos los reconocieran. Un rescatista, al que años después se le conoció como el hombre del casco blanco, relató que mientras buscaba sobrevivientes, encontró una casa parcialmente enterrada. Dentro había una mujer de pie, inmóvil, con la mirada fija en el vacío. Cuando él se acercó para hablarle, ella sonrió y le dijo, «Por fin llegaron, los estábamos esperando». El hombre la tomó del brazo, pero su piel estaba fría, dura, como si llevara días muerta. Cuando trató de hablarle de nuevo, la mujer simplemente se desvaneció frente a él. Nadie le creyó, hasta que encontró una fotografía entre los restos de la casa. Era la misma mujer, con su familia, tomada años antes del desastre. Desde entonces, ese hombre nunca volvió a ser el mismo. Entre los casos más famosos de Armero está el de Omaira Sánchez, la niña atrapada en los escombros, cuyo rostro dio la vuelta al mundo. Su historia fue una de esperanza y horror, pero pocos saben que los rescatistas que la acompañaron durante esos días afirmaron sentir una presencia extraña alrededor del lugar donde ella estaba. Algunos decían escuchar pasos en el agua, otros aseguraban que cada noche, cuando todos se alejaban, una figura oscura permanecía observando a la niña desde la distancia. Cuando Omaira finalmente murió, varios periodistas afirmaron que las cámaras se apagaban solas y que el aire se volvía insoportablemente pesado. Lo que pocos mencionan es que, semanas después, en ese mismo lugar, aparecieron huellas humanas frescas sobre el lodo seco. Huellas pequeñas,
como si alguien hubiera regresado. Las leyendas de Armero no terminaron con su destrucción. Con los años, cientos de personas han visitado el lugar buscando respuestas y muchas aseguran haber sentido cosas que desafían la lógica. Dicen que, en las noches de noviembre, cuando cae la niebla, se escuchan risas infantiles y llantos que vienen de debajo de la tierra. Algunos visitantes relatan haber visto luces que se mueven lentamente entre los restos de lo que fue el pueblo, luces que parecen velas que se encienden y apagan sin viento alguno. Hay quienes aseguran haber sentido una mano fría sujetar la suya cuando dejan flores o cruces improvisadas. Otros, incluso, dicen haber hablado con gente que desaparece en cuestión de segundos. Los lugareños llaman a esos encuentros las visitas del barro. Un grupo de exploradores urbanos que viajó a Armero en 2013 relató algo estremecedor. Durante la madrugada, mientras grababan con cámaras térmicas, captaron lo que parecía ser una figura humana caminando entre los restos. Al acercarse, descubrieron que no dejaba huellas y que su temperatura era más baja que la del ambiente. Cuando revisaron el audio, escucharon claramente una voz femenina decir, "No debieron volver". Uno de ellos, que había sido escéptico toda su vida, aseguró que algo le respiró detrás del cuello. Desde esa noche, jamás volvió a entrar a un sitio abandonado. La historia de Armero también está llena de testimonios de personas que, años después, recibieron llamadas telefónicas o mensajes imposibles. Una mujer de Ibagué, cuyo hermano murió en la tragedia, contó que en 1992 recibió una llamada a medianoche. Era la voz de su hermano, diciendo, "Estoy bien, no vengas por mí". Ella juró que era su voz. La llamada duró menos de 10 segundos, pero cuando intentó devolverla, el número no existía. Los expertos lo atribuyeron a una confusión, pero en Armero, las coincidencias no existen. Cada historia parece tener un eco, una conexión invisible entre los vivos y los que quedaron atrapados bajo el lodo. El misterio más grande, sin embargo, no está en los fantasmas, sino en los silencios. Hay documentos desaparecidos, grabaciones censuradas y testimonios borrados. Algunos investigadores aseguran que la magnitud del desastre no fue solo natural, sino provocada por la negligencia y la ambición. Otros van más allá y creen que hubo rituales antes de la erupción, realizados en los cerros cercanos, en honor a deidades antiguas. Los campesinos hablaban de luces en la montaña y cantos extraños que provenían del volcán. Un anciano de la zona afirmó que el nevado no hizo erupción por accidente, sino porque fue despertado. Lo más inquietante es que, en las semanas previas, varios animales desaparecieron y cuando el lodo se asentó, fueron encontrados en círculos perfectos, como si hubieran sido colocados allí a propósito. A día de hoy, quienes visitan Armero aseguran que el lugar tiene un olor único, una mezcla entre tierra húmeda y flores marchitas. Algunos lo asocian con el luto, otros con la vida que intenta renacer. Pero hay algo más profundo, una energía que pesa en el aire, que obliga a guardar silencio. Los guías locales advierten que no se debe hablar mal del pueblo ni tomar nada del suelo, porque Armero no perdona. Una turista contó que tomó una piedra como recuerdo, y esa misma noche tuvo una pesadilla en la que escuchó miles de voces pidiendo ayuda. Al día siguiente, devolvió la piedra y las pesadillas cesaron. Los psicólogos lo llaman sugestión, pero los que han estado allí saben que no lo es. Pero incluso después de tantas décadas, hay algo que no se ha podido explicar del todo. Cada año, cerca del aniversario de la tragedia, los habitantes de Tolima aseguran escuchar una especie de canto que proviene desde las ruinas de Armero. No es un canto humano, ni el sonido del viento entre los árboles, es algo diferente, algo que parece surgir desde la misma tierra. Algunos dicen que son las voces de los niños que murieron aquella noche, otros afirman que es una vibración del subsuelo, un eco de lo que sucedió, un recordatorio de que la energía no desaparece, solo cambia de forma. Hay testigos que afirman que las cruces se mueven solas, que los retratos en los altares se voltean durante la madrugada y que el aire allí tiene una densidad distinta, como si respiraras una mezcla entre humedad y polvo de muerte. Un sacerdote que visitó el lugar en 2018 confesó que durante una misa por los fallecidos, la hostia consagrada cayó al suelo y se manchó con algo que parecía barro, pero tenía olor a sangre. Cuando intentó recogerla,
escuchó una voz que le dijo, no es barro, es memoria. Los sobrevivientes más ancianos cuentan que a veces, al caer la tarde, pueden ver figuras borrosas caminando entre los escombros. Son sombras que parecen buscar algo, como si trataran de encontrar sus casas o a sus seres queridos. Una de las historias más inquietantes es la de un hombre llamado Julio, que perdió a toda su familia en el desastre. Desde hace más de 30 años, dice que su esposa y su hija lo visitan cada 13 de noviembre. No las ve como fantasmas, sino como personas vivas que se sientan con él bajo un árbol cercano al antiguo hospital. Conversan, ríen, y luego desaparecen cuando cae la niebla. Los psicólogos que lo han entrevistado aseguran que padece un trauma profundo, pero lo extraño es que cada vez que el hombre cuenta su historia, aparecen flores frescas sobre las ruinas del hospital, flores que nadie sabe quién coloca. Otra historia habla de una enfermera que trabajó en el rescate y que después comenzó a ver rostros reflejados en los charcos de agua. Rostros que la miraban directamente, como si supieran quién era. Cada vez que intentaba tocar su reflejo, el agua se enturbiaba y el rostro cambiaba al de otra persona. Un día decidió dejar su trabajo, pero antes de irse tomó una foto de uno de esos charcos. Al revelarla, la imagen mostraba claramente a una niña con una mirada vacía, y detrás de ella, decenas de figuras de barro extendiendo las manos hacia la cámara. La enfermera falleció de un infarto a los pocos meses. Su familia quemó la foto, pero algunos aseguran que las llamas tomaron una forma humana antes de extinguirse. Los visitantes actuales de Armero describen un ambiente cargado, como si el aire tuviera peso. Muchos aseguran que los aparatos electrónicos dejan de funcionar, que las brújulas pierden el norte y que las grabaciones captan susurros en idiomas desconocidos. Hay quienes dicen que el lugar está en un punto donde convergen energías magnéticas y espirituales, una especie de portal natural. Un investigador paranormal colombiano logró captar psicofonías donde se escuchaban claramente frases como estamos aquí y no olvides nuestros nombres. Lo más inquietante fue que entre las voces se identificó un patrón, una voz infantil repitiendo la palabra madre una y otra vez, en diferentes tonos y velocidades. Algunos piensan que se trata del espíritu de Omaira Sánchez, la niña que se convirtió en símbolo del desastre, atrapada durante días entre el barro, la soledad y la impotencia. Desde entonces, se dice que su alma protege a quienes visitan el lugar con respeto, pero atormenta a quienes lo hacen por morbo o burla. Si alguna vez decides visitar Armero, recuerda hacerlo con respeto. No tomes nada del suelo, no te burles, no grites. Escucha el silencio, porque en ese silencio hablan miles de voces. Si sientes que alguien te observa, no voltees. Si oyes que te llaman por tu nombre, no respondas. Porque en Armero, el pasado todavía respira y hay heridas que nunca se cierran. Y si te gustó este relato, no olvides suscribirte al Séptimo Misterio, dejar tu like y compartir este video con alguien que creas que podría atreverse a conocer esta historia. Cada semana traemos nuevas historias reales, leyendas oscuras y sucesos paranormales que desafían toda explicación. Así que activa la campanita, porque pronto traeremos más casos que no te dejarán dormir.